juez debe conocer el derecho, ¿no? Así como también, siguiente, por favor. El juez es quien debe aplicar la ley correcta. Partimos por el iura novit curia y luego podríamos ver que este juez debe aplicar la norma correcta. Si esta norma la trasladamos al ámbito del arbitraje, estaríamos hablando del iura novit arbiter. En este caso, el árbitro debe aplicar la ley correcta. ¿Dónde se origina? Este iura novit curia se origina durante la Edad Media, especialmente en el Corpus Juris Canonis, que viene a ser la recopilación del derecho canónico, donde se conoce lo que viene a ser el principio del iura novit curia, por el que los jueces deben conocer el derecho. En el arbitraje tenemos, al igual que en los procesos judiciales, la idea de que los árbitros, como conocedores del derecho, deben aplicar las normas legales correspondientes a la controversia que ha sido presentada a ellos, incluso si las partes no las han invocado correctamente. Siguiente, por favor. Veamos lo que viene a ser la extensión del iura novit curia. Todos sabemos lo que está previamente establecido en el Código Procesal Civil, en el artículo 7, denominado juez y derecho, del título preliminar del Código Procesal Civil. El principio del iura novit curia, el cual textualmente dice, el juez debe aplicar, y tengamos en cuenta esta palabra, ¿no? El deber, este verbo. El juez debe aplicar el derecho que corresponda, aunque no haya sido invocado este por las partes o lo haya sido erróneamente. En este erróneamente hacemos un paréntesis y podemos hablar de un error en la tipificación. Si estamos hablando, por ejemplo, del artículo 100, se consignó erróneamente el artículo 99, ¿no? Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio, no podría fallar nunca extra petita, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En este entender del iura novit curia, que viene a ser la base, el origen, el principio de lo que es el iura novit arbiter, tenemos dos extremos, por decirlo así. Por un lado tenemos los hechos y por el otro lado tenemos el derecho. El caso es básicamente construido por los abogados. El tribunal arbitral al respecto puede preguntar, puede hacer diversas preguntas sobre los hechos. Y tenemos la otra vertiente que viene a ser el derecho. En este caso, el derecho debe ser aplicado por el árbitro o por el tribunal arbitral. En este caso, si hablamos de hechos y si hablamos de derecho, pues resulta claro, los árbitros no pueden aportar hechos, no pueden aportar hechos, porque quien conoce el caso son las partes y sus abogados. Entonces, este iura novit arbiter sería básicamente, específicamente, referido a lo que viene a ser el derecho. Ahora, surge la pregunta, ¿se puede aplicar el iura novit arbiter en el Perú? Pues hay opiniones totalmente controvertidas, opuestas, y después de esta exposición, cada abogado, cada participante sacará una propia conclusión. Yo también tengo mi propia postura. Sin embargo, acá es importante que cada uno pueda aplicar, cada uno de los árbitros pueda aplicar lo que corresponde y de acuerdo a su criterio, ¿no? Obviamente, teniendo diversos límites que la norma nos da. Ahora, si este principio procesal civil, como hemos dicho, el iura novit curia, nace en lo que viene a ser el derecho procesal civil. Ha sido regulado por el Código Procesal Civil en el artículo 7 de su título preliminar. Ahora, si este principio lo extendemos a lo que viene a ser el proceso arbitral, entonces vamos a hablar de lo que viene a ser el principio arbitral del iura novit arbiter, por el cual el árbitro, en virtud de su función, tiene el deber. Estamos hablando nuevamente de este verbo que viene a ser el deber de conocer y aplicar el derecho vigente, inclusive si las partes no lo han hecho. Acá hay algo muy importante, que tengamos que hacer una distinción. Sabemos que en materia arbitral que los arbitrajes son mucho más flexibles que un proceso judicial, así como también es necesario al respecto precisar que
En los procesos judiciales, las partes no eligen al juez, no van a elegir quién va a decidir su controversia. En cambio, en los procesos arbitrales sí ocurre esto. Las partes sí van a escoger a su árbitro. ¿Y cómo van a escoger este árbitro? Efectivamente, las partes van a designar a sus árbitros de acuerdo al conocimiento de estos. Una parte va a tener que designar a un árbitro que conoce del derecho. Y no solo que conoce del derecho, sino que está especializado en esa rama que se pretende discutir. Por tanto, nosotros, por tanto, las partes son las llamadas a escoger al árbitro que conozca, que domine el derecho. Entonces, nosotros sí tendremos la certeza de saber a quién estamos escogiendo, a qué árbitro estamos designando. Se supone que no solo el árbitro es una persona experta en el derecho, conocedor del derecho, sino también de acuerdo a sus principios, ¿no? A sus deberes de probidad, equidad, etcétera. Entonces, esa es una gran diferencia y eso es importante tenerlo en cuenta porque las partes no van a escoger a un árbitro que desconoce el derecho, no van a escoger a un árbitro que no tiene conocimiento de especialización respecto de los puntos que se van a discutir en una referida, en cualquier controversia arbitral. Siguiente, por favor. Aplicación de este principio. Es necesario que veamos si es o no es aplicable este principio. ¿Por qué no es aplicable? ¿Por qué sí es aplicable? Y en el caso de ser aplicable, ¿cuáles son los límites? Realmente surge la pregunta, ¿los árbitros aplicamos este principio? ¿Podríamos decir que lo utilizamos? Y si lo utilizamos, ¿tenemos límites? ¿O lo podemos utilizar a nuestro libre saber y entender? Ojo, acá estamos hablando de los arbitrajes de derecho. No estamos hablando de otro tipo de arbitraje. Estamos hablando eminentemente de unos arbitrajes de derecho en el cual se debe, se puede, se tiene, se debe y puede aplicar este principio del iura nobis arbiter. En esta ponencia, precisamente, nos vamos a abocar a la aplicación o no del principio iura nobis arbiter en los procesos arbitrales. Al respecto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Surgen diversas preguntas. ¿El árbitro debe o puede aplicar el derecho que corresponde al proceso arbitral? Estamos hablando de dos verbos, el verbo deber y el verbo poder. Debe es una obligación. Puede es que está facultado, que quiere decir puede hacerlo o no hacerlo. Ustedes como árbitros o los árbitros en general deben, pueden, lo aplican o no. En mi criterio, a mi criterio, de lo que yo he hecho dentro de mi experiencia arbitral, considero que el principio del iura nobis arbiter debe ser aplicado por los árbitros. Debe. Nosotros tenemos el deber y el poder. Digamos lo que es algo conjunto. El deber y el poder de aplicar esta norma, porque entiéndase que los árbitros conocemos el derecho y si no conoceríamos el derecho, no hubiéramos sido designados por las partes. Por otra parte, otra pregunta, el árbitro, al aplicar el derecho que corresponda al proceso arbitral, aunque no haya sido invocado o lo haya sido erróneamente, ¿puede ir más allá del petitorio? ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente, ni los árbitros ni los jueces podemos ir más allá de lo pedido por las partes. No podemos resolver extra petita. Nuestra decisión tiene que estar circunscrita, enmarcada a lo pedido por las partes. Por otra parte, surge otra pregunta. ¿El árbitro puede o no puede fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes? Acá creo, como ya lo habíamos explicado, no podemos fundar nosotros nuestra decisión en hechos no alegados. ¿Por qué? Porque los hechos, el caso es construido por las partes, quienes deben
conocer, quienes conocen los hechos, quienes conocen el caso, son las partes y sus abogados. Entonces, como ya lo habíamos hablado antes, no está en discusión los hechos. Los árbitros no podemos aportar los hechos, pero sí el derecho, porque nosotros lo conocemos. Es por eso que hemos sido designados. La aplicación del principio iura novit arbiter violenta, transgrede el principio de contradicción e indefensión. Este es importante. Este, es, este límite es importante. Los árbitros podemos aplicar, bajo mi criterio, sí podemos aplicar, sí debemos aplicar. Tenemos el deber, poder de aplicar el principio del iura novit arbiter, pero tenemos un límite, porque nosotros no podemos violentar, de ninguna manera podemos transgredir el principio de contradicción e indefensión. Entonces, ¿qué hacer? Surge la pregunta, ¿lo aplicamos? ¿Sí o no? ¿Cómo lo aplicamos? Sí lo podemos aplicar, sí lo tenemos que aplicar. No es podemos aplicar, sí lo tenemos que aplicar, pero no aplicarlo irrestrictamente, libremente. Tenemos límites. ¿Y cuáles son estos límites? ¿Cuáles son? El principio de contradicción. El contradictorio es fundamental para poder proteger nuestro laudo arbitral y que éste no vaya a una posible anulación del laudo arbitral. Y también debemos proteger, debemos tener el límite del principio de defensa, evitar la indefensión de las partes, porque si nosotros vamos a pretender sorprender en nuestro laudo arbitral a las partes, entonces probablemente este laudo, absolutamente este laudo, será llevado a la instancia judicial a través de una anulación del laudo. Y si es que nosotros salimos con una sorpresa, que la cual no ha sido puesta en conocimiento de las partes, pues estas lo primero que van a hacer es invocar el debido proceso, la vulneración del debido proceso a través del principio de contradicción, porque se les ha privado el contradictorio, así como también no se les ha permitido defenderse respecto de esos puntos. Entonces, podemos aplicar el principio, debemos aplicar el principio, tenemos que aplicar el principio. A mi criterio, nosotros los árbitros estamos en la obligación, debemos y podemos, es un deber y poder de aplicar el principio del iura novit arbiter en todos nuestros procesos arbitrales. ¿Debemos aplicarlos irrestrictamente? La respuesta es no. Tenemos límites. ¿Y cuáles son los límites? Tenemos que tenerlo claramente. Principio de contradicción y principio de indefensión. Siguiente, por favor. Doctora Carla, siguiente diapositiva, por favor. ¿Me sigue, doctora? Sí, doctora, únicamente un momento, por favor. Debemos precisar si es una facultad, poder o poder deber. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en la sentencia expedida en el año 2022 a través del expediente 3463-2001 PA/TC, refiriéndose al principio iura novit curia, téngase en cuenta, en sede judicial. Ya se ha pronunciado y lo ha establecido, téngase en cuenta, en sede judicial, ya lo regula como un deber. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Ahora, respecto de este principio, como ya lo habíamos dicho, surge la discusión. ¿Es una facultad? ¿Es un poder? ¿Es un poder deber? Según mi criterio, porque hay opiniones totalmente controvertidas, totalmente opuestas, según mi criterio, es un poder deber. El iura novit curia es un deber poder para los jueces y aplicado extensivamente a los procesos arbitrales, es un poder deber de aplicarse a través del principio del iura novit arbiter en todos los procesos arbitrales. Espero que eso haya quedado muy claro, porque no es una facultad. Eso que quiere decir que lo puede, que no lo puede, que si le parece lo hace, que en un arbitraje lo hace, que en el otro no. Sí o sí
a mi criterio, se tiene que aplicar el Iura Novit Arbiter, que es por eso que nos han escogido, es por eso que nos han designado las partes, porque nosotros conocemos el derecho aplicable al caso en concreto. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva está referida a algo que ya lo habíamos dicho también. El juez no es elegido por las partes, pero los árbitros sí. El árbitro es designado por las partes. En mérito a lo antes expuesto, se presume que el árbitro conoce el derecho y es en base a este conocimiento que se le ha convocado al proceso. Es en base a esta expertise, a esta experiencia, que el árbitro va a resolver diversas controversias y se confía plenamente en que este árbitro podrá resolver adecuadamente la controversia. ¿Por qué podrá resolverla adecuadamente? Porque es conocedor del derecho. En el arbitraje, que es más flexible que un proceso arbitral, vamos a tener la convicción del conocimiento del árbitro, porque nosotros lo escogemos. Ya revisaremos su experiencia, revisaremos sus laudos, sus posturas, revisaremos su currículum, revisaremos todo. Y en mérito a esa expertise, a ese saber, a ese conocimiento, es que lo vamos a designar. Entonces, en un arbitraje sí podemos estar seguros del conocimiento de los árbitros, lo que no ocurre en un proceso judicial. Así como también, si es que en un arbitraje los árbitros ven que algo ocurre, entonces, ¿qué va a pasar? Si en un arbitraje los árbitros ven que hay puntos, que hay temas que no han sido tomados en cuenta por las partes, entonces, a través de que el arbitraje es totalmente flexible, se pueden citar audiencias para preguntar diversos puntos, si hay cosas que no han quedado totalmente claras, hay cosas que no han quedado precisas, pues los árbitros tenemos durante todo el proceso arbitral la capacidad de poder llamar a las partes, preguntar a las partes en diversas audiencias, ¿no? Podemos preguntarles y así podemos discutir los diversos puntos que nosotros como árbitros, que el tribunal arbitral haya podido detectar y que las partes no lo hayan hecho, para que las partes puedan eh, tenerlas y llevarlas al contradictorio y puedan obviamente eh, señalar lo conveniente a su derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Doctora Carla, si me ayuda. Regulación en nuestro ordenamiento peruano. Si nos vamos al principio base, al principio matriz, vemos que el Iura Novit Curia está debidamente establecido en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. Este artículo 7 recoge el principio del Iura Novit Curia en sede judicial. Pero en materia arbitral, la ley de arbitraje no regula expresamente el Iura Novit Arbiter. Sin embargo, algunos juristas sostienen que su aplicación en la cuarta disposición complementaria del decreto legislativo 1071, decreto que regule el arbitraje. ¿Qué dice esta disposición? Cuarta, la denominan juez y tribunal arbitral. A partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, todas las referencias legales a los jueces a efecto de resolver una controversia o tomar una decisión podrán también entenderse referidos a un tribunal arbitral, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las partes. Si bien es cierto, no tenemos una regulación expresa en nuestro ordenamiento peruano que regula expresamente el arbitraje, pues sí lo tenemos sí lo tenemos en la cuarta disposición complementaria, en la cual facultan también a todas las capacidades, las facultades que tienen los jueces, entiéndase también, extiéndase también al árbitro o al tribunal arbitral. Siguiente, por favor. Vamos a tocar el tema de jurisprudencia relevante. Ya existe una jurisprudencia al respecto. La primera sala civil de subespecialidad comercial en el expediente electrónico 63-2021 ya se ha pronunciado
en el año 2021, hace 4 años. Se ha pronunciado reconociendo que existe la facultad del árbitro de aplicar una norma distinta a la alegada por las partes. Sin embargo, resalta el límite referido al principio de congruencia. Como ya lo hemos dicho, en sede judicial ya se ha pronunciado reconociendo la facultad del árbitro de aplicar esta norma que no ha sido aplicada o que ha sido aplicada erróneamente por las partes. Pero debemos tener un límite como ya lo habíamos dicho anteriormente. Este principio sí se puede aplicar, este principio sí se tiene que aplicar, sin embargo tenemos límites. ¿Cuál es el límite? Ya el Poder Judicial lo ha señalado. Uno de sus límites es el principio de congruencia. ¿Qué quiere decir? Que los fundamentos tienen que ser congruentes. ¿Congruentes con qué? Con los hechos. Los hechos y el derecho deben ser aplicados congruentemente. No es posible que nosotros apliquemos un derecho que no esté de acuerdo a los hechos presentados por las partes al proceso. Debemos ser congruentes. Nuestras resoluciones, nuestros laudos arbitrales tienen que ser congruentes con los hechos. Nuestra motivación tiene que ser congruente con los hechos aportados por las partes. Nosotros no podemos crear hechos, nosotros no podemos invocar hechos, pero sí derecho. Igualmente, una vez más, en sede judicial, a través del expediente electrónico 535 del año 2021, de hace 4 años, se declaró infundado el recurso de anulación al haberse dado una correcta y diligente aplicación del principio iura novit arbiter, al haberse aplicado la norma correspondiente, sino que también se dio la oportunidad a las partes de discutirlo, dejándose constancia de ello, del debido proceso, del contradictorio. En este proceso se ve que la árbitro lo que hace es convoca una audiencia y en esta audiencia pregunta a las partes sobre este derecho, ¿no? ¿Qué hace? Al preguntarle a las partes, en este caso estamos utilizando el debido proceso, estamos utilizando el principio del contradictorio. La árbitro correctamente lo que hizo fue preguntar a las partes en una audiencia que ella convocó con este objetivo, fue poner en su conocimiento lo que ella pensaba y en mérito a eso, obviamente aplicando el derecho que ella correspondía, empezó a hacer preguntas a las partes, a sus abogados, y en mérito de esto, pues les corrió diversas preguntas que ellos absolvieron, que ellos respondieron, no solo lo hicieron verbalmente, sino posteriormente por escrito. Entonces aplicó este árbitro el principio del iura nobis arbiter, pero respetando el debido proceso, respetando el contradictorio y evitando la indefensión de las partes. La jurisprudencia arbitral peruana refuerza la necesidad de advertir previamente a las partes sobre la eventual aplicación del principio iura novit arbiter. Podemos aplicarlo, tenemos que aplicarlo, pero es necesario advertir previamente a las partes su eventual aplicación. ¿Para qué? Para evitar sorpresas en los laudos. Nosotros nunca podríamos sorprender a las partes. No debemos sorprender a las partes, porque ahí estaremos, obviamente, abriendo las puertas de una anulación del laudo, porque será anulado nuestro laudo porque hemos violado el debido proceso. Habremos violado el debido proceso al no poner en conocimiento de las partes este derecho a aplicarse. Habremos abierto las puertas de una anulación del laudo arbitral que de seguro será declarado fundado en sede judicial. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Los límites. ¿Es necesario aplicar? ¿Se puede aplicar? ¿Se tiene que aplicar? Sí, se debe de aplicar el iura novit arbiter, el principio del iura novit arbiter en los arbitrajes. ¿Tenemos límites? También, sí tenemos límites. El principio de congruencia. La norma, el derecho a aplicarse, debe ser congruente con los hechos expuestos por las partes.
Y si los hechos no están claros, nosotros como árbitros tenemos que hacer diversas preguntas en nuestras audiencias para tener claros esos hechos que tal vez en una de las demandas son muy escuetos, muy reducidos o no se les entiende claramente. Pero nuestro laudo, la motivación de nuestro laudo tiene que ser totalmente congruente con esos hechos, con los hechos aportados por las partes al proceso arbitral. Otro de los límites es el principio procesal de contradicción. Nosotros nunca podemos sorprender a las partes sin antes darles la oportunidad del contradictorio. Es parte de nuestra obligación respetar el debido proceso y dentro del debido proceso está el principio del contradictorio, el principio procesal de contradicción. Si es que ya estamos en una de las etapas finales, gracias a la flexibilidad del arbitraje podemos reaperturar el proceso, podemos abrir la posibilidad de llamarlos a una audiencia, tal vez de aclaración de hechos o denominámosla como mejor nos parezca, para poder hacer diversas preguntas y para poder eh, exponer, tal vez, exponer el derecho que nosotros creamos que es el pertinente. Por ejemplo, el demandante señala que la norma aplicable es la A. El demandado señala que la norma aplicable es la Z. Y nosotros vemos, como tribunal arbitral, que no es ni la A ni la Z la norma aplicable, sino la norma aplicable, la correcta, a nuestro mejor saber y entender, es la norma G. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a una audiencia a las partes, llamar a una audiencia a sus abogados, para que les expongamos nuestra postura. Esto no viene a ser adelantar una opinión. También surge la pregunta, ¿estarían adelantando opinión? No, porque estaríamos preguntándoles, encauzando lo que ellos tal vez erróneamente han precisado, ¿no? Otra parte tenemos, otro límite, perdón, tenemos el derecho de defensa. Debemos nosotros como árbitros evitar la indefensión, debemos evitar la indefensión de las partes en un proceso arbitral. No los podemos sorprender. Como decimos, debemos evitar decisiones sorpresivas en nuestro laudo arbitral. Nosotros, si vemos que ha sido incorrectamente aplicada o incorrectamente citadas las normas, entonces nosotros tenemos que señalar qué norma es la correcta. Por ejemplo, si aplicaron ellos, digamos, o citaron el artículo 9 y no es el 9, sino es el 10, puede ser que ellos lo hayan denominado artículo 9 y hayan fundamentado en base a un artículo 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Citar a las partes y señalar, bueno, el artículo 9 dice esto, ustedes estaríamos aplicando el artículo 9, el artículo 10. Entonces, citarlas a las partes, invocarlos, convocarlos y precisar y direccionarlos, porque no nos olvidemos que nosotros conocemos el derecho. Y no solo es que lo conozcamos el derecho, es nuestra obligación conocerlo. Si es que hemos sido designados, es porque conocemos el derecho. Nosotros hemos sido designados en los diversos procesos arbitrales por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento. Por eso es que hemos sido designados. Y en virtud a ello, nosotros tenemos que aplicar la norma pertinente, pero resguardando estos límites. Y por sobre todo, tenemos que evitar la anulación de nuestro laudo arbitral. Cuando nosotros damos decisiones totalmente sorpresivas, pues lo más probable es que en sede judicial nos anulen nuestro laudo arbitral. Y nosotros como árbitros, lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestro laudo arbitral a través de una correcta aplicación del debido proceso, precisamente de lo que viene a ser o puntualmente la correcta aplicación del principio procesal de contradicción, así como también del derecho de defensa. Siguiente diapositiva, por favor. Veremos lo que son las ventajas, los límites y los riesgos. Vamos a ver las ventajas. ¿Cuál es la ventaja de la aplicación del principio arbitral Iura Novit Arbiter? Garantiza la correcta aplicación del derecho. Pues sí, al nosotros ser conocedores del derecho, garantizamos
a través de nuestra designación, la correcta aplicación del derecho. Por otra parte, refuerza la función técnica y jurisdiccional del árbitro. Finalmente, como otra ventaja, hemos considerado que corrige omisiones jurídicas que pudieran haber cometido las partes. Omisiones jurídicas. En el caso de que el derecho no haya sido, omitido por las partes. Ahora veamos los límites y los riesgos. ¿Cuál sería un límite o un riesgo? La posible vulneración del derecho de defensa. Si es que nosotros no lo ponemos en conocimiento de las partes, podríamos vulnerar el derecho de defensa a través de la indefensión de las partes. Si es que este principio del iura novit arbiter, si es que se aplica sin previo traslado a las partes, es necesario trasladarlo a las partes. Esto es un límite, no lo olvidemos, es un límite a través del respeto al principio del contradictorio. Ahora, si es que nosotros aplicamos el iura novit arbiter, tendremos un riesgo de nulidad del laudo por incongruencia procesal, en el supuesto que no hayamos puesto en conocimiento de las partes esta norma que se pretende aplicar. Y finalmente, requiere que los hechos probados coincidan con la nueva calificación jurídica. Los hechos, como hemos señalado, de ninguna manera van a poder ser aportados por los árbitros o van a ser aportados por el tribunal arbitral. Lo que sí podemos y tenemos que hacer ante las dudas es preguntar a las partes. Sí podemos preguntar, porque el caso lo construyen los abogados, los hechos lo conocen las partes. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones. Hemos llegado a diversas conclusiones en esta exposición y estoy segura de que ustedes también tienen su propia postura. Este es un tema muy rico, el principio del iura novit arbiter. Es sumamente controversial, es un tema muy bonito para poder ser discutido, porque todos los árbitros, los jueces, las partes, los abogados litigantes en materia arbitral tienen sus propias posturas. Estamos hablando de que podemos aplicarlo, este principio del iura novit arbiter. Este principio debe ser aplicado o puede ser o tiene que ser aplicado irrestrictamente, ilimitadamente. Tenemos límites, podemos resolver extra petita, podemos invocar o podemos fallar, resolver en mérito a hechos no alegados por las partes. Si es que resolvemos utilizando el principio del iura novit arbiter, este poder es irrestricto, es ilimitado. Pues hemos llegado a algunas de las conclusiones, como digo, siendo un tema bastante discutible, bastante rico, porque muchos juristas tienen diversas posturas. Algunos señalan que sí se tiene que aplicar, otros que no se puede aplicar. Entonces, ¿qué dice, no? Como señalamos, la jurisprudencia en el Perú, la jurisprudencia judicial respecto a este principio. ¿Este principio ha sido reconocido? Claro que ha sido reconocido en sede judicial. Este principio ha sido reconocido en sede judicial a través de diversas resoluciones. Ha sido reconocido, pero con límites. Entonces, tenemos que aplicar este principio del iura novit arbiter con limitaciones. En el Perú, el iura novit arbiter sí es aplicable, aunque no esté regulado expresamente en alguna norma arbitral. Siempre que se respete el debido proceso. Es necesario respetar el debido proceso. El uso de este principio del iura novit arbiter debe estar necesariamente precedido por una comunicación clara a las partes. Y se les tiene que conceder, se les tiene que dar la oportunidad a las partes de poder pronunciarse a través del debido proceso, específicamente del derecho de contradicción, evitando
cualquier tipo de indefensión de las partes. Es decir, debemos proteger, somos los llamados a proteger el derecho de defensa de las partes. Y sí lo podemos hacer porque el proceso arbitral es flexible comparativamente con un proceso judicial. Es necesario tener en cuenta que la prudencia de los árbitros en su aplicación es fundamental. La prudencia es clave a fin de evitar la anulación de nuestros laudos arbitrales. Es nuestro deber también proteger proteger de posibles anulaciones en sede judicial a nuestros laudos arbitrales. Y sí, finalmente, y tal vez lo más importante, es evitar decisiones sorpresivas, sorprender totalmente a las partes con argumentos o con normas que nunca habían sido escuchadas por ellos, que nunca habían sido tomadas en cuenta, que nunca habían sido debatidas en todo el proceso arbitral. Es fundamental hacerlo. Concluyo señalando que el principio del jura novit arbiter es recogido ya, es reconocido ya por la jurisprudencia peruana, por la jurisprudencia en sede judicial. Sin embargo, esta aplicación no debe ser irrestricta, debe ser aplicada dentro de los límites. ¿Cuáles son estos? Los límites. Vuelvo a decirlo, el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Espero que esto haya quedado claro y definitivamente no es algo que ya se dijo. Hay muchas opiniones y es un rico debate el que se abre en este principio del jura novit arbiter. Muchas gracias nuevamente a los participantes. Muchas gracias a Ancagua Internacional por la oportunidad, así como también por la ayuda que una gran